Eh, ya, se supone que ya se está grabando. Bueno, a ver, empezamos a ver. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar con Ale Muñoz, una estudiante de arte y psicología. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Ujú. A ver, pues entonces, el día de hoy vamos a hacer una entrevista, le vamos a hacer una serie de preguntas relacionadas con el tema de la economía del arte y esperamos poder obtener así una visión más clara por parte de un artista de qué piensa sobre el tema. Ah, Y listo, ya. va. Em, entonces, a ver, pues sigamos con las preguntas. Ok. La primera pregunta que tenemos para ti es, ¿con qué tipo de desarrollo académico te preparas o te has preparado? Ahorita, obviamente, tengo como una formación un poquito más formal, se pudiera hablar, porque estoy estudiando artes plásticas dentro de la UTLAB. Y, creo que me estoy trabando un buen, ¿no? No, ¿No? Ok, perfecto, es que se me congelan. Ok, bueno, me estoy formando en la Outlab como artista plástica y aparte también llevo la carrera de psicología. Previamente a haber estudiado arte aquí en la Outlab, estuve, o sea, en prepa, hice mi certificación del IB en arte en high level y tomé algunas clases de arte, pero muy coloquiales, nada muy serio, la verdad. Pero en sí, mi formación como más fuerte ha sido ahorita los 6 semestres que llevo de artes aquí en la UTLAB. Ok, ok. perfecto. Una segunda pregunta es, ¿cuál es tu proceso creativo para la selección del tema sobre el cual realizarás una obra artística? En sí, mi proceso para seleccionar el tema no es como algo que lleve planeado, sino es más como la conjunción de varias ideas que en determinado momento es como que hacen una conexión neuronal en mi cerebro y es como, ajá, debería de hacer una obra sobre este tema que se me hace súper interesante. No es en sí como que esté planeando 24/7 como, ¿qué voy a pintar? ¿Qué tengo que hacer? Y así. Sino, por ejemplo, por lo menos en el ámbito escolar, a veces nos dan de que algún tema, ¿no? Como por ejemplo, ahorita hagan un autorretrato de ustedes utilizando el programa de código que estamos utilizando, ¿no? Y eso es lo único que nos dicen y ya a partir de eso, pues yo de cosas que vaya viendo en la semana o cosas que haya vivido, simplemente, o a veces me llega la idea al momento que me dicen como esto es lo que tenemos que hacer, o hay veces que justo conforme lo que vaya viviendo en esos días y así, me puede llegar la idea y es como, lo voy a hacer de esto y ya en un todo mucho más fuera de la escuela, o sea, ya más en mi ámbito personal y profesional, es más realmente justo, o sea, puedo estar viendo una serie y de la nada algo que dicen en la serie es como, esto sería súper interesante hacer un proyecto o una obra, porque también cabe recalcar que mi trabajo artístico, yo no me dedico tanto a la pintura, mi área en sí de expertise en el arte es como arte conceptual. O sea, yo soy de las que el plátano con la cinta adhesiva pegada a la pared, para mí ese es mi tipo de arte y ese es el área que yo hago. Entonces sí es muchísimo más de ir conectando ideas que en sí a veces que me digan como, pinta esto o haz estas cosas, ¿no? Es más justo yo ir conectando y ya va en torno a eso, cómo es que obtengo qué cosas quiero hacer en mi obra. Perfecto, muchas gracias. Bueno, otra pregunta. O sea, ¿cómo le haces como para financiar tus obras? O sea, desempeñas el multiempleo y si sí, ¿cómo le haces? Actualmente, bueno, durante la pandemia tenía como mi negocio de hacer como fundas, entonces hacía de las fundas de teléfono, fundas de computadora y cosas así, les hacía algunos diseños y ya eso es lo que vendía y de ahí financiaba pues más proyectos. Sé que por lo menos hay muchos casos, por lo menos cuando se está iniciando, que sí, un artista no solamente vive de
el arte al principio, ¿no? Que o trabajan en tienditas, tienen varios empleos de medio tiempo y ya en sus tiempos libres es donde lo ocupan para hacer sus obras. Actualmente yo no estoy en ese proceso, es más de que hay algunas cosas, por ejemplo, ahorita como estoy en la uni, que no, o sea, que no son vacaciones, es más de, si me sale un proyecto, o sea, hace unos meses estuve pintando un mural, entonces de lo que me pagaron de ese mural, pues ya compro materiales o hago otras cosas o ahorro un poquito, pero también ahorita sí estoy como sustentada mucho por parte de mi mamá, que es la que me paga los materiales de sí, más que de mi dinero, que también por un momento sí fui yo, pero ahorita es más mi mamá. Sin embargo, sí, o sea, ya una vez en los próximos meses, yo creo que 2 años, justo voy a estar en ese proceso de sí, o sea, mientras estoy estudiando, también retomar otra vez la parte de mi negocio de hacer costumes y así, ya sea como tenis, chamarras, ropa, o que me pidan hacer comisiones, ¿no? Porque también existe mucho esto de las comisiones. Sí, Regina. Bueno, no sé si yo puedo decir eso, pero... Sí, no, sí. Ale, y hablando de esto, o sea, que tú estás como llevando un multiempleo, pero que al mismo tiempo sigues en tu rama, porque pues te estás dedicando a cosas artísticas de los murales, las fundas y todo eso, pero ¿cuál es tu opinión sobre los que llevan un empleo sumamente diferente a lo que es su rama artística? O sea, que se dedican, no sé, como decíamos, a la venta de en una tiendita o nada que ver. O sea, ¿en qué sentido? ¿En que creo si está correcto o que debería de suceder eso? Pues tu opinión en general. Pues al principio, o sea, normalmente justo se escucha mucho esto de, ay, los artistas de que son pobres, ¿no? Se mueren de hambre, no tienen de qué ganar. Y realmente una vez que yo empecé a poner, por ejemplo, esto de mis fundas, estuve todo un año, o sea, ahorita realmente no estoy recibiendo ingresos de eso porque yo lo dejé, ¿no? Pero cuando estaba activa con mi negocio, no había mes en el que no tuviera personas que quisieran productos, ¿no? De los que yo estaba vendiendo. E igual, sin embargo, creo que es como súper importante recalcar la importancia de las conexiones que tienes con otras personas. O sea, creo que eso es de lo más importante y por eso es que a veces está ese estereotipo de que los artistas se mueren de hambre, ¿no? Porque si vemos un artista que está en un museo, ni de chiste esa persona se está muriendo de hambre. O sea, ganan muchísimo dinero al ya estar como publicados en estas instituciones, ¿no? Igual al final del día, o sea, creo que todos tenemos, por más triste que sea, tenemos que estar trabajando y los materiales de arte son caros, o sea, hay pinturas de óleo que son de este tamañito que te valen 2,000 pesos y es como, ay, pues no tengo el dinero para utilizarlo, ¿no? Y entre más caro sea el material que vas a utilizar, pues mucho más cara va a ser la obra, pero a veces si justo no tienes las conexiones o el público a quien venderla, pues va a ser mucho más complicado que obtengas de regreso como ese dinero que invertiste en esas piezas y el tiempo, ¿no? Entonces, tal vez al principio es a veces empezar como con materiales mucho más baratos y ir como nivelando y ya conforme vaya creciendo la persona, pues ya se puede ir aumentando. Y tampoco creo que esté, o sea, obviamente no considero que esté para nada mal, sino creo que a veces lo más importante para un artista es el estar experimentando y salir de su zona, porque hasta, por ejemplo, digamos que si fuera yo una persona que soy artista y que trabajo también de medio tiempo en una tienda, ¿no? El trabajar en una tienda y el tener estas experiencias hacen que lo que esté viviendo ahí también puede inspirarme a crear nuevos trabajos, ¿no? Como, no sé, cómo es la relación de las personas con la ropa y puedo hacer un trabajo en torno a eso. Entonces, también creo que no hay como que menospreciar el hecho de que los artistas a veces tenemos que vivir de otros trabajos, que en efecto es muy desgastante y ojalá pues no fuera el caso, que ojalá sí al principio pudiéramos vivir felizmente del arte, pero sí, pues está todavía esa parte. Mil gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, no sé si en algún proyecto artístico, pues ya sea, no sé,
el mural que nos comentabas o alguna pintura o algún proyecto cinematográfico hayas realizado ese trabajo con compañeros y si Ujú. sí, si no sé si nos podrías comentar cuál fue el proceso de elección de los integrantes del equipo para ese trabajo y Sí, cuáles fueron los criterios para que se utilizaron para la formación del grupo. Sí, depende mucho justo en el área en el que esté trabajando. Normalmente cuando son mis trabajos personales ya de mi como camino como artista, los hago individuales. O sea, nunca he hecho un trabajo en colaboración con alguien más de esos. E igual justo como comentó Edu, también he sido parte de varios proyectos como directora de arte en varios cortometrajes. Y en este caso, o sea, la forma en la que selecciono al personal es, si ya he trabajado con ellos, ver cómo es como nuestra como conexión, ¿sabes? Porque hay veces que te puedes llevar con una persona, hay veces que no te puedes llevar con una persona, si lo puedes sobrellevar, si no lo puedes sobrellevar, porque eso es muy importante, las vibes, por así decirlo, que compartas como con las personas, con el equipo que vas a trabajar. La comunicación también es muy importante, o sea, yo soy, cuando hago en este caso los trabajos de cine, yo soy extremadamente picky en todo lo que conlleva la parte de arte, ¿no? O sea, el proceso, para que igual entiendan cómo es esto de dirección de arte en el cine, es, me dan los guiones y yo tengo que leer los guiones fácil unas 5 veces por lo menos, ¿no? En cada leída se hacen anotaciones en las que se marcan cuáles son los props son todas las cosas con lo que los personajes interactúan, ¿no? Como si el guión dice toma café y lo escupe, eso es un prop, ¿no? Entonces tengo que pensar en la taza de café y en el líquido que va a ir dentro. Si sí va a ser café, si va a ser agua como con colorante, todo eso se tiene que pensar. Igual si va a ser como el estilo de la taza, ¿no? Si va a ser como de cafetería, si va a ser de metal. O sea, todas esas cosas se tienen que tomar a consideración en torno al contexto y la emoción que quieren dar en el corto o en la película o en lo que sea que se vaya a grabar. Entonces, como yo soy sumamente picky en eso, normalmente yo organizo, lo que hace dirección de arte es organizar como todas las carpetas de pues vestuario, de los personajes, de los props, y ya después en filmaciones como mucho más profesionales, con mucho más dinero, pues ya hay obviamente cada departamento, ¿no? Como el departamento de props. Entonces ellos se encargan en torno a lo que yo les dije de encontrar esas cosas. El departamento de vestuario, en torno a las ideas que yo les dije, ellos ya hacen los vestuarios y consiguen todo eso y hacen las pruebas, ¿no? Pero en este caso, como han sido mucho más, han sido estudiantiles los cortos, por lo menos los últimos en los que he trabajado, sí es ver que las personas con las que trabajé, en este caso, por ejemplo, el que trabajé la semana pasada eran personas con las que ya había trabajado antes, igual como fue un nuevo grupo, en mi primera grabación, bueno, no primera, pero la primera grabación con este grupo de personas con la que he estado trabajando, que fue en vacaciones, ellos me dieron en sí el personal, ¿no? Y yo las llamé a ellas ahora para este nuevo corto porque ya sabía cómo trabajaban y sabía que sí iban a estar pilas, ¿no? Porque yo necesito que es como, a ver, tráiganme esto y me lo traigan y que no se tomen las cosas personales, ¿no? Porque tal vez así conociéndome en persona, creo que soy como muy amable, amiga y así, pero ya una vez en el set sí es como, o sea, necesito esto, pero de que ya, porque se va a grabar, se está perdiendo tiempo, o sea, y estamos bajo horas, ¿no? Hay veces que nos dicen, tienen que decorar este lugar en 30 minutos, y si en 30 minutos no está, pues se va atrasando todo, entonces más tiempo, más cansancio todos los demás, entonces todo un rollo, ¿no? Entonces, sí, son personas que no se pueden tomar como el tono en el que les hablo, que se vayan a sentir como ofendidas, sino que sepan que es como, pues nos tenemos que mover rápido y es de que instrucción y se hace, ¿no? Entonces, que sean personas movidas, que estén atentas a lo que les estoy diciendo, que entiendan claramente las instrucciones que les estoy dando, que me pregunten en caso de que no entiendan, y que igual sean personas que conozcan como el ambiente más que nada, porque por ejemplo ellas dos son de Puebla, ¿no? Entonces las llamé otra vez porque en caso, como yo no soy de Puebla,
y soy pues foránea, todavía no me he movido mucho en Puebla, ¿no? Entonces, como cosas del centro que se tengan que conseguir o esto, pues ellas saben dónde conseguir esas cosas. Entonces, como, ay, hace falta, no sé, una mochila que sea rosita como de niña chiquita, ¿no? Entonces, ellas como, eso lo venden aquí en esta parte del centro y es como, va, consíguemela, ¿no? Entonces, es como ese tipo de personas y que igual tengan afín a la creatividad, yo creo, o sea, si no son personas creativas en este sentido, creo que sería muy complicado trabajar con ellas porque no pueden tal vez lograr visualizar las imágenes que yo tengo, ¿no? Porque es literal traer lo que yo tengo a la mente al mundo real. Entonces, como que tengan esta capacidad de entender y visualizar también las cosas que yo les estoy explicando. Ok, muchas gracias. Ahora yo tengo una pregunta para ti, Alejandra, que es, ¿cómo le haces para determinar el valor monetario que le das a tus obras y qué criterios usas para darle ese valor? Uh-huh. Hay veces que depende en lo que esté trabajando. Sé que normalmente como el trabajo en sí se paga como por las horas que estés trabajando, ¿no? Como 20 pesos la hora y cosas así. Pero en el arte, la verdad, siento que es muy complicado determinar el valor de las obras o del trabajo simplemente por marcarlo por las horas en las que se trabaja en algo, ¿no? Porque el arte involucra tiempo que llevas haciéndolo, o sea, las horas de práctica, los materiales, involucra también qué tanto sabes de ese tema, el espacio en el que se va a hacer, o sea, no es lo mismo hacer una pintura de 5 metros que una de 10 por 10 centímetros, ¿sabes? Entonces, como que sí varían muchísimas cosas. Por ejemplo, a veces para el negocio de las fundas, cobraba los materiales, entonces era como la funda, digamos que me costaba 100 pesos, ¿no? Entonces de base eran 200 pesos solamente material, ¿no? Que pagaba como la funda y una segunda funda para comprar para otra persona, ¿no? Entonces eran 200 y luego eran mínimo por mano de obra mía 300 pesos. Y ya dependiendo de qué tan detallado era, el estilo, si querían que fuera hiperrealismo, si fuera como más de caricatura, o sea, dependía mucho de qué estilo fuera, ya iba aumentando o disminuyendo el peso, la cantidad de dinero, ¿no? Por ejemplo, el mural que hice la última vez, cobré 6,000, ¿cuánto fue? 250 la hora y fueron 8 horas al final. Y luego me pasé otro día, entonces al final terminé cobrando como 6,500 de solo mío, sin materiales, porque ella pagó los materiales, pero al haber terminado sí me di cuenta que debí de haber cobrado más, porque fue mucho desgaste físico, ¿no? Que en mis habilidades, o sea, en mis habilidades artísticas quedó bien, pero el estar subiendo y bajando los andamios y el estar sentada muchísimas horas, sí me dejó como muy desgastada durante varios días o semanas después de que lo acabé. Entonces, como, pues eso también, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que varía mucho de eso, y porque ahí fue como, intentar cobrar como por hora, ¿no? Y me di cuenta que el cobrar por hora aún así no fue suficiente para el valor que yo le daba, y en especial en el contexto de mis obras de arte conceptual. O sea, por ejemplo, tengo una que son 3 ganchos, ¿no? Pero los ganchos en sí, digamos, cada una me valió como 20, 30 y 60 pesos, pero obviamente ahí el valor no es pues el material, ¿no? Con el que estoy trabajando, sino es la idea que estoy vendiendo, y a veces las ideas tienen muchísimo peso. Entonces, eso sí son piezas que se cobran muchísimo más caros que otras que son, para mí en mi contexto, porque justo eso es lo que a mí me interesa, eso lo cobro mucho más caro que una pintura. Muchas gracias. Ok, Pau, Ale, esta otra pregunta pues es un poco más a futuro y me gustaría que nos contaras como tus metas a corto y a largo plazo y como en qué sentido se van para un enfoque positivo a la sociedad. Ok.
aquí creo que es importante retomar el tema de que también estoy estudiando psicología, entonces, porque tanto involucra a corto y largo plazo ambos aspectos de mi vida, ¿no? A largo plazo sí me gustaría como entrar un poco más al área de psicología y dar terapia y así, sin embargo me gustaría que en mi terapia también pudiera involucrar partes de la creatividad y métodos creativos, la materialidad, porque igual mi tema en el arte es la importancia de los materiales para saber cómo nos entendemos, ¿no? Entonces, cómo a partir de un material expresamos cosas diferentes, ¿no? Como un dibujo a lápiz no se entiende igual que un dibujo a pluma, o cada quien lo siente diferente, ¿no? Cada uno de esos materiales que estamos utilizando. Entonces, eso es algo a lo que quiero retomar. E igual en psicología, mi tesis la estoy haciendo en torno a la creatividad, al burnout creativo, y como es un tema muy nuevo y un poco difícil en psicología, sí va a ser como uno de mis proyectos de vida. Entonces voy a estar sacando como pruebas para ayudar a artistas plásticos y artistas en general y personas creativas a que cuando vayan a terapia puedan también tener como diagnósticos mucho más acordes a ellos, ¿no? Porque a veces cuando van a terapia el diagnóstico no funciona de la misma manera que para otras personas. Entonces, eso es de esa parte, pero en el Inter, como son todavía muchos años de formación, eso ya sería como a corto plazo. Sí me gustaría entrar muchísimo más a esto de el área del cine y seguir siendo como directora de arte o por lo menos asistente de arte en muchos proyectos más, en lo que hago como toda mi maestría y mi formación como psicóloga y sigo trabajando como de la parte de investigación. Eso me gustaría tenerlo como mi side job, por así decirlo, ¿no? También me gustaría como ir dando cursos a niños. O sea, básicamente ahorita a corto plazo es entrar más de lleno al arte y obviamente, o sea, como artista, claramente uno de mis sueños es que mis obras sean publicadas en museos y en galerías. Entonces, obviamente eso sí, ya, ojalá fuera a corto plazo que se lograra, ¿no? Pero eh, sí me gustaría que algunas de mis obras estuvieran publicadas y ahorita es estar mandando a convocatorias, a pues sí, otras galerías y museos que estén abiertos a ver si aceptan mi obra y la quieren publicar, estar en más exposiciones, seguir creando básicamente y creo que en sí como para cosas buenas para la sociedad. En cuanto a mi obra, creo que es como la parte del cuestionamiento, porque el arte conceptual para mí es eso, ¿no? Que las personas se cuestionen como por qué está sucediendo esto, por qué yo estoy reaccionando de esta forma, cómo es que yo estoy entendiendo el mundo y me estoy comunicando con él, ¿no? Entonces, como que generar estas ideas, debates y charlas entre personas es lo que quiero como conseguir con mi trabajo. También obviamente lo esperado es como inspirar, ¿no? A otras personas que es como, hay una mujer mexicana que también está haciendo esto y está haciendo estas cosas como súper importantes, que está en el cine, ¿no? Y que si ella puede, pues yo también puedo hacerlo, ¿no? Entonces obviamente servir como fuente de inspiración para otras personas. Y pues por la parte de psicología es ayudar básicamente a todo el área de creatividad que hay en psicología y pues determinar como nuevas teorías y cosas que se puedan hacer para ayudar a las personas creativas. Eh, y pues sí, ayudar en general, creo que eso sería. Pero Ale, qué interesante. Ya quiero ver esas próximas obras. Ahí veremos, ahí veremos. Bueno, yo tengo otra pregunta y es, ¿qué opinas de los apoyos económicos que existen actualmente para los artistas y crees que el gobierno debería de tener una mayor intervención en el mundo del arte? Uy, intervención en cierto sentido, o sea, es que depende en qué sentido lo quieras decir. Si es como de manejar más qué es lo que se publica y eso, no. O sea, no creo que el gobierno debería tener mano en eso, en especial en México, porque México es de los países más importantes para el arte. O sea, la cantidad de arte que se produce en México es inmensa y es súper interesante. Sin embargo, debería meter mano en la forma en la que se presenta. O sea,
debería de estar mucho más abierto y mucho más accesible todo esto, que las personas conocieran qué es el arte que se está generando en México, porque esto es súper importante. O sea, de lo más sonado que tuvimos, creo que de arte, fue lo de Fabián Chaires con su cuadro de la Revolución en Bellas Artes, que era ay, se me olvidó su nombre, de Emiliano Zapata en El caballo desnudo afeminado. Eso creo que ha sido de lo más sonado y que la mayoría de las personas recuerda, y aún así un buen de personas no conocen ese caso, que se me hace impresionante, pero bueno, o sea, y es porque era como la homofobia, ¿sabes? Que por eso es que fue como sonado el caso, pero hay muchísimas obras de mexicanos y mexicanas que hablan de esas cosas, que no están siendo publicadas, que nadie sabe qué está pasando, y por eso es que los artistas están muriendo de hambre, porque no dan a conocer como esos espacios, ¿no? Muchas veces la verdad es que en México sí hay gran cantidad de nepotismo, en especial en instituciones como los museos. Entonces va de cierta forma en contra de a veces mis deseos, porque obviamente es como, sí, wow, estar en un museo, pero también me choca la idea de estar en un museo, ¿no? Porque a veces como, pues solamente es arte para los blancos, y los blancos son los que crean las obras, ¿no? Y la mayoría de las veces o son las esposas de funcionarios o personas ricas que están ahí, o literal niños adinerados, o sea, personas famosas que tienen sus obras ahí, ¿no? Y que tienen la conexión. Entonces, como que eso es un tema muy importante, y que no, o sea, es muy diferente a veces el arte del mundo del arte, en cuanto mundo del arte monetario, que el arte que crean las personas, ¿no? Entonces ya una vez que se forma ese vínculo, no se puede desprender esta parte social, ¿no? Y la parte de las conexiones, que es lo que les mencionaba al principio. Entonces sí, como que por parte de eso del gobierno, como que entrar y ver qué se publica, ¿no? Porque en especial mucha de la buena obra que se produce en México va en contra del gobierno. O sea, es feminista, es anticlasista, antirracista, o sea, es todos los antis de los que el gobierno está, no decir en pro, porque no es como, sí, arriba el clasismo, pero no es algo que se hable y que se separe tanto, ¿no? Como que no se ve tanto la lucha, sino es más de las minorías que lo están haciendo, y justo las minorías no son el grupo que está siendo expuesto en el mundo del arte aquí en México. Entonces como que falta muchísimo de eso. Y de lo otro que me habías comentado, de lo de las becas y así, por la parte de estudiantes, siento que hace falta mucho como el conocimiento de cómo aplicar a una beca, porque el proceso es de que tienes que preparar como ciertos portafolios y discursos y mucha parte de papeleo que realmente como estudiante a veces no conoces, ¿no? Y no es como que tengamos una materia, que la verdad es algo que deberíamos de tener. Entonces, a veces en ese sentido puede ser un poco difícil el acercarte y ganar una beca, a menos de que tus profesores estén como, sí, mira, se tiene que hacer esto y aplicar a esto, miren, está esta convocatoria abierta, apliquen, ¿no? Porque en ese caso, o sea, sí he escuchado varias críticas de todo esto de las becas, y creo que hubo un momento en el que las pensaban quitar o algo así, pero también en muchas ocasiones siento que son necesarias más que nada para aquellas personas que en efecto, pues el arte es caro y a veces no lo podemos pagar, ¿no? Y en lo personal como artista sí se ve que, o sea, tenemos como esta necesidad de crear, ¿no? O sea, yo cuando dejo de crear cosas, siento como si mi cuerpo me estuviera asfixiando, mis manos se ponen como súper nerviosas y es como, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, justo que no tengamos como estas oportunidades de crear, creo que también nos impactan horrible, porque es como, una primera muerte, ¿no? Antes de la muerte oficial que tenemos las personas. Entonces sí, o sea, me gustaría muchísimos más programas, y justo, o sea, es más como la parte de difusión, ¿sabes? Siento que es más importante eso, la difusión, y sí, eso es lo que considero. Ok, muchas gracias. Bueno, Ale, pues yo te pregunto otra cosa.
se me hace súper interesante que estudies psicología y arte al mismo tiempo. A mí psicología me encanta. Igual estudiaría 2 carreras solamente por estudiar psicología, pero mi pregunta es, ¿cómo te ha ayudado estudiar psicología a la hora de crear obras de arte? O más bien, ¿te ha ayudado, o sea, crear obras de arte para entender lo que aprendes en psicología? Sí, creo que el hecho de que tenga yo estas dos vertientes sí hace como un plus enorme para muchísimas cosas y se nota muchísimo, por ejemplo, en los trabajos de cine, ¿no? Cuando soy directora de arte, es inmensa la diferencia que hay entre alguien que solamente está tal vez en artes o alguien que ni siquiera está en artes, pero está como dentro del mundo del cine, conmigo, ¿no? Por esta parte que les comentaba, o sea, por ejemplo, en uno de los guiones que estuve trabajando en verano, había una parte que solamente decía en el guión que el profesor le decía al personaje que era un idiota, ¿no? Porque se había equivocado, pero no dice nada, eso es lo único que dice en el guión. Pero yo como arte tengo que pensar como, ¿en qué clase es en la que está? ¿No? Y por la parte de psicología es como, pues sí, o sea, ¿en qué clase está? Es diferente socialmente si está y el impacto y cómo lo va a leer el público, si está en clase de física, si está en clase de matemáticas, en clase de arte, en clase de deportes, todo eso tiene una lectura diferente para quien esté viendo la obra, ¿no? Entonces yo les preguntaba como, sí, pero entonces, o sea, ¿en qué clase está? ¿No? O sea, ¿de qué va a ser su clase? ¿O cuál es su nivel socioeconómico de este personaje? ¿Cómo, o sea, de que vive en una casa bien, su casa no es tan buena para saber? Entonces, a partir de todo este cuestionamiento como lógico que se hace, ya después llevarlo a la parte visual, ¿no? Como, bueno, si es rico, entonces es como este tipo de prendas son las que lleva, pero si es una persona de bajos ingresos, pues usa este tipo de ropa, su cuarto va a estar así o va a estar de esta forma, ¿no? Todo eso se ve involucrado en el proceso. E igual, a veces, o sea, creo que es importante como que desmentir esta parte de que a veces como que socialmente se entiende a los artistas como personas menos inteligentes que otras, pero no, para mí, o sea, un artista es de las personas más inteligentes que existen en el mundo porque, o sea, yo para hacer mi obra investigo cosas de ciencias, investigo cosas de sociales, investigo cosas de derecho, investigo cosas de arte, investigo cosas de salud, o sea, investigo de cada cosa para saber cómo es que se va a ver reflejado en mi obra y cómo es que se va a entender en el aspecto que quiero, ¿no? Dependiendo del mensaje que quiera dar. Y a partir de eso, o sea, tengo una obra, ¿no? Que es de mujeres artistas. Entonces, en ese entorno es como, ¿qué mujeres son las que están representadas? ¿Por qué es que se pone esta frase que voy a colocar aquí, ¿no? Los materiales que estoy utilizando socialmente, ¿qué es lo que representan, ¿no? Porque uso como chaquirones, limpiapipas y... Ay, se me olvidó cómo se llaman estas cosas, pero como las pelitas con las que hacen los collares, ¿no? Y ese tipo de materiales normalmente se utiliza como para celebraciones de la Virgen de Guadalupe y celebraciones religiosas aquí en México, ¿no? Entonces el hecho de que yo involucre esos materiales en mi obra hacen una alegoría entonces a que yo estoy poniendo a la mujer y a estas mujeres artistas como figuras simbólicas importantes que hay que darles el valor que se merecen, tal como a la Virgencita de Guadalupe, ¿no? Que se deben de celebrar y cosas así. Entonces, si no investigo de otras cosas y no tomo a consideración varios aspectos, no puedo generar el tipo de obra. Y en ese caso, o sea, en lo personal, pues sí, obviamente me iría mucho más a la pintura, ¿no? Pero pues para mí, por ejemplo, el hiperrealismo es un género de arte que a mí me choca y es como, pues mejor tomo una foto, ¿no? Y aún así la foto pues también involucra sus habilidades, ¿no? Entonces, como que sí, depende de eso y para psicología también, o sea, me ha ayudado un buen porque justo en psicología no está tan estudiada la parte de creatividad. Entonces, como yo tengo toda esta perspectiva de lo que es ser un creativo y tengo las conexiones y conozco artistas y así,
puedo aportar algo inmenso al mundo de la psicología que no se está estudiando antes, porque como que no lo tomaban a consideración porque pues no se había dado, ¿no? Y ahorita ya estoy yo, que tengo estas perspectivas y es como, pues voy a hacer teorías, voy a hacer mi tesis, voy a sacar exámenes psicométricos para que las personas puedan guiarse a partir de eso, ¿no? Voy a definir qué cosas son la creatividad y trabajar en torno a eso. Entonces sí es como muy importante y creo que sí es como, blessed de que justo he tenido estas dos perspectivas y tengo pues la facilidad y más que la facilidad, o sea, tengo la opción de estar estudiando ambas carreras, que las dos me están brindando cosas desde psicología arte como arte a psicología. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya damos por finalizada la entrevista. Ale, muchísimas gracias, la verdad nos abriste como un panorama nuevo, como nosotros como economistas lo vemos pues todo de una rama muy diferente, pero fue todo muy interesante. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, fue un gusto platicar y espero les ayude bastante. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Gracias. Un gusto. Bye. Adiós. Nos vemos. Bye. Bye. Adiós. Adiós.